Tauro día 5, y hoy terminamos con esta secuencia de Tauro, ya con el Sol entrado en Géminis, pero les debía Venus. Esta Venus que es la dueña de casa de Tauro, el planeta regente, el que va a llevar la energía taurina por toda la carta natal. Venus tiene dos regencias igual, una en Tauro y otra en Libra, y tendrá ciertas características diferentes, pero tenemos que entender y convenir que Venus es Venus. O sea, Venus tiene una función, tiene una acción, tiene un rol que cumplir en una carta natal. Es un personaje que va a acompañar al Sol, porque es un planeta personal, es un planeta del cual el Sol se va a valer para moverse en su día a día. Entonces, ¿quién viene a ser este personaje Venus? Es la relacionista pública del Sol. Es la que se mueve, la que se abre hacia el exterior, buscando el equilibrio necesario a través de la diplomacia, de la mediación, de lo estético y de lo bello, para conseguir que el Sol pueda entablar vínculos, para que pueda relacionarse. Y hay dos funciones básicas en Venus. Uno cuando escucha esto que acabo de decir, dice, bueno, pero esto está más relacionado a la Venus libriana, si se quiere, ¿no? Y es cierto, pero las dos Venus están bastante ligadas, o digamos, las características taurinas y las características librianas están bastante ligadas. Porque lo que viene a hacer Venus, lo que le gusta, es gozar y compartir. Entonces, Venus está vinculada desde lo taurino a esta capacidad de sentirse valorada, de sentirse querida, de sentirse deseada, y eso directamente tiene que ver con nuestra autoestima y con nuestro valor propio. ¿Qué quiere decir? Que esta Venus lo que va a hacer es a conectarse con lo que le da placer, con lo que quiere, no con lo que necesita, encontrar cuáles son sus valores propios, disfrutar el contacto con el cuerpo, el contacto con lo que la seduce, con lo que considera bello, que eso también va a tener que ver con las épocas. Lo que se considera bello a veces no se considera estético en otra parte de la época o de la historia, pero Venus necesita esto de encontrarse con el valor propio, o será ese personaje que nos hablará de la dificultad o de la facilidad de encontrarnos con nuestra capacidad de goce, con nuestra capacidad de disfrute, con lo fácil o lo difícil que es sentirnos queridas o queridos, deseadas o deseados. Y voy a hacer una aclaración primero con esto. Antes estaba como muy delimitado que Venus era la mujer, Marte el hombre, y sin embargo Venus es el planeta que nos hace encontrarnos con nuestra parte de autoestima, con nuestro valor. Más allá de hombres y mujeres, ¿no? Cómo nos abrimos, cómo nos contactamos primero con lo que nos gusta, con lo que deseamos, con lo que nos hace sentir bien, valorados, y de esa manera aparece la Venus que, en base a estas conclusiones que saca o a esta relación con el valor propio y con su capacidad de gozar y de sentirse deseada y valorada, de esa forma sale y ejerce este rol de relacionista pública del Sol a través de la diplomacia, de lo estético, de lo mediador, ¿no? De lo conciliador. Entonces, vamos a ver que esas dos funciones, que parece que una es más taurina, que es la de gozar, y otra es más libriana, que es la de compartir, sin embargo, tienen un mismo núcleo o un mismo punto de partida, que es que Venus es lo que consideramos valioso, y por lo tanto, eso va a ser lo que lo que vamos a desear atraer del mundo exterior. Uno quiere atraer del mundo exterior, digamos, uno atrae, ¿no? O va a buscar en el mundo exterior como consecuencia de lo que se valora, de lo que disfruta y de lo que goza. O sea, uno no se encuentra, no hay una propia valoración, no hay un propio encuentro con una misma, muy distinto de aquello que salimos a buscar como complemento. Nos complementamos de acuerdo al valor o a la valoración que tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Entonces acá, cuando las dos Venus, la que
demuestra más los rasgos taurinos o los rasgos librianos, terminan encontrando un punto en común. Venus valora lo que considera bello, también tiene que ver con lo artístico, con lo creativo, porque es eso que sale de nuestro propio valor, o sea, nosotros valemos también por la capacidad de crear que tenemos, y Venus es la encargada de crear. Entonces tiene un costado sensual, tiene un costado gozador, y tiene un costado diplomático y mediador que están a disposición del Sol. Y Venus es el deseo, pero es un deseo, a diferencia de Marte, que con Marte son estos dos amantes cósmicos, los pares polares, es un deseo receptivo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo se relacione con lo que quiere, con lo que le hace gozar, con su propio valor, con su autoestima, ejercerá esta sensualidad venusina para atraer su objeto de deseo. Entonces, sacando que haya una Venus en Aries, en donde acá nos hablará de una función en exilio de Venus, porque Venus rige Libra y en Aries está en exilio, Venus lo que va a hacer es mostrar sus dotes, ya sea diplomáticos, sensuales, hablando de lo taurino, para atraer su objeto de deseo, ¿no? Y cuando vamos a hablar de la Venus astronómica, sabemos que Venus en el cielo, desde la perspectiva de la Tierra, obviamente, va formando de acuerdo a sus retrogradaciones, o sea, a sus movimientos aparentemente estacionarios primero y en retroceso, que es ese movimiento aparente que hacen los planetas, va formando como si fuera una flor perfecta de 5 pétalos. Y fíjense cómo esta Venus astronómica que forma esta flor perfecta tiene un poco que ver con la función de Venus en nuestro horóscopo o en la carta natal. Porque Venus, a través de el valor que se da y cómo ejerce, a través de su autoestima, su capacidad de atraer, cumple la misma función de una flor. ¿Qué es lo que hace una flor en la naturaleza? Ya sea porque tiene una forma o un tacto, o digamos, una textura rara que nos invita a que la toquemos, o porque tiene un color muy fuerte que nos llama la atención, o porque tiene un aroma muy rico que hace que nos acerquemos. La flor, en una actitud pasiva, si se quiere, o receptiva, despliega una cierta sensualidad que invita al que la ve, al que entra en contacto con ella, a acercarse. Y ahí es donde se genera esta sutileza de lo diplomático, ¿no?, que tiene Venus. Y siempre ligado a lo estético, siempre ligado a lo bello, siempre ligado al equilibrio, es lo que, y esto es importante, lo bello para Venus es lo que está en equilibrio también de acuerdo a las épocas, que lo dije antes, ¿no? Lo que en alguna época no es disruptivo, quizá en otra época sí lo es, pero Venus también en este movimiento equilibrado va aprendiendo a adaptarse a las épocas también, ¿no? Es lo estético, lo lindo que se expresa para poder entablar vínculos con otros, ¿no? Entonces, este es, y como les dije antes, el valor y la autoestima y lo que a cada uno de nosotros nos hace gozar, nos hace encontrar los placeres de la vida, que es esto que esta Venus va a buscar siempre, también estará íntimamente ligado a la forma en la que nos abrimos y a cuál es nuestro objeto de deseo. Entonces, en el signo de Venus o los aspectos que haga Venus con otros planetas, nos va a indicar la dificultad o la fluidez para que este personaje relacionista público, diplomático, estético, equilibrado, sensual y gozador se despliegue y ejerza su función en el zodíaco. Desde el punto de vista astronómico, ya les dije que Venus en el cielo hace como este dibujo que nos muestra un poco la función, como les dije, venusina. En cuanto a datos más duros astronómicos, Venus tarda 225 días en dar la vuelta al zodíaco, o sea, en dar la vuelta al Sol. Es el segundo planeta en cercanía al Sol y el tercero en tamaño. Antes están Mercurio y Marte. Recibe su nombre de Afrodita, la diosa griega, que fue Venus en la mitología romana.
Y es un planeta que retrograda cada 18 meses y está más o menos 6 semanas en esta función retrógrada. Ahora este año va a haber una preciosa retrogradación de Venus en Leo, de la que ya vamos a hablar, que un poco nos trae, hablando de valor, cuál es nuestra relación con nuestro amor propio, ¿no? Y cuánto nos priorizamos o cuánto no nos priorizamos. Esto será tema para revisar, pero fundamentalmente para que sepan que este año esta retrogradación va a tener lugar en un signo de fuego y en un signo súper individualista también, ¿no? Y que está muy encaminado a encontrarse con el amor propio, ¿no? Y con eso más único que cada uno puede expresar luminosamente en el mundo. Es un cuerpo, en la noche es el cuerpo celeste más visible en el cielo después de la luna, ¿no? Y como les dije, es un planeta personal, es un planeta llamado de los planetas interiores, ¿no? De los planetas exteriores, que es los que están más alejados afuera del Sol, ¿no? De la órbita, digamos, teniendo la mirada geocéntrica, que están más allá de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Y tiene un dato interesante en este equilibrio que ejerce Venus, ¿no? Que también tiene más que ver con la función libriana, pero estamos viendo ahora Venus en todas sus formas. Venus está aquí y allá, ¿no? Siempre tratando de encontrar este punto medio. Y también eso lo muestra en el cielo, porque cuando Venus entró en su fase, pasó su fase de retrogradación y tomó velocidad e hizo una conjunción superior con el Sol, que es cuando se da Venus Star Point, que es cuando hay una conjunción con el Sol, y pasa al Sol, digamos, se le adelanta al Sol, teniendo en cuenta que los planetas van en sentido antihorario, pero Venus se adelanta en el signo, o sea, si el Sol ahora está en Tauro, tenemos una Venus en Cáncer, ¿no? Entonces tenemos una Venus que está como adelantada en los signos al Sol. Cuando empiece su retrogradación, Venus va a empezar a ir para atrás, a los ojos de la Tierra, y va a hacer una conjunción inferior con el Sol, y va a quedar por atrás del Sol después. Y después tomará otra vez velocidad, lo volverá a pasar, y después hará otra vez su camino retrógrado. Esto va a implicar, desde los ojos de la Tierra, que cuando Venus esté adelantada al Sol, va a poder ser vista en el atardecer. ¿Por qué? Porque el Sol se va a poner y Venus va a estar todavía arriba del firmamento. Entonces, en esos casos se la llama el lucero del atardecer, que es ahora, por ejemplo. De hecho, mañana se va a poder ver una conjunción de Venus-Luna. Entonces, el Sol se pone por el horizonte, Venus está como un grado, signos más adelantada, o sea, Venus no se separa mucho del Sol, pero está en el zodíaco, está más adelantada, entonces el Sol se pone e ilumina por debajo del horizonte a Venus. Entonces Venus se va a ver en el atardecer. Cuando Venus retrograde se va a ir para atrás, va a pasar al Sol en esta conjunción inferior y va a amanecer Venus antes que el Sol. Entonces el Sol la va a iluminar antes de salir por el horizonte y va a ser el lucero del amanecer. Entonces Venus también tiene este funcionamiento dual en el cielo, que acá sí remite un poco a esta Venus libriana, ¿no? A esta Venus que siempre anda un poco acá y un poco allá, ¿no? O Libra, que siempre anda moviéndose entre los dos polos o entre las dos orillas para encontrar un equilibrio. Entonces me pareció interesante también digamos, no simbología, pero esta característica venusina que se ve también dentro de la función de Venus astrológica en nuestra carta natal. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos ya temporada Géminis y con otros acontecimientos que vamos a tener por estos días en nuestro cielo. Les mando un beso enorme y nos vemos. Buena semana para todos.